Si eres una empresa que trabaja con datos del sector energético, muy probablemente hayas accedido a la página del operador del mercado para descargarte los ficheros sobre las ofertas que hacen los agentes. En este tutorial te voy a explicar cómo ejecutar este proceso de descarga automática de archivos todos los días a una hora específica de manera automática. Te voy a mostrar el ejemplo ahora y después te pongo el proceso paso a paso. En el Task Scheduler tenemos una tarea que se ejecuta todos los días a las 2:05. Yo ahora mismo le voy a dar a ejecutar para mostraros la prueba. Veis cómo se lanza la terminal para descargarse unos archivos de manera automática. Los precios de mañana. Aquí veis que tenemos ya los datos, preprocesamos con la automatización que os explicaré luego de Python y posteriormente incluso realizaré una gráfica que se exporta automáticamente. Si quieres aprender cómo, quédate por aquí. Lo primero que hacemos es irnos al acceso a ficheros. Tenemos el mercado diario como ejemplo y hoy es día 29, pero ya tenemos los precios para el día 30, por tanto clicamos y nos descargamos el archivo, guardamos y a continuación podemos visualizarlo en esta aplicación donde vemos que el archivo no está limpio, nos aparecen ahí en un formato que sería difícil de leer en el Excel. Te explicaré cómo preprocesar y limpiar estos datos para exportar un Excel y poder trabajar con ellos cómodamente. El primer paso es copiar la URL y aquí en el código de Python, en un cuaderno, que si no sabes lo que es te recomiendo que visites los comentarios con unos tutoriales para explicarte cómo trabajar con este tipo de programas. Lo que yo hago es tener aquí esa URL que acabo de copiar, vemos que el patrón es la fecha. Si yo quisiera automatizarlo para cada día, voy a utilizar el código de Python para obtener la fecha en la que se ejecuta a cada día. Sin embargo, en lugar de tener la fecha de hoy, debería de sumarle la de el día de mañana. Utilizando la propiedad timeDelta, puedo sumarle un día y tener la fecha para mañana. ¿Qué hacemos con esta variable? Creamos un string f para yo, entre llaves, indicarle date y así obtenemos ya la fecha sustituida para mañana. A continuación utilizaremos esta variable con la función get en la librería request para obtener toda esa información en el código de Python. Con el contenido vemos los datos que tiene dentro y con la función open escribimos el archivo que veremos en la carpeta de data y tenemos justamente el archivo que vimos descargándolo manualmente con el ratón, ahora a través del código de Python. Pero necesitamos procesarlo. Por tanto, lo primero que hago es, con la librería de pandas, leer ese archivo que está separado por punto y coma. Tenemos aquí ya la tabla y para limpiarla vamos a utilizar estas líneas de código para indicarle los nombres de las columnas, quitar valores perdidos, convertirlo a un formato de fecha y finalmente lo obtenemos de esta manera. Vamos a realizar a continuación una gráfica que vamos a guardar en la carpeta src con el nombre de la fecha. Y ya en última instancia vamos a exportar los datos a un Excel en la carpeta de data, ejecutamos y ya tenemos aquí el archivo en formato de Excel, que si lo vemos que está bastante más limpio que como lo teníamos al principio. Ahora bien, si yo no quiero abrir este archivo de código y quisiera ejecutarlo de manera automática todos los días, necesitaría crear un ejecutable de Python. Para ello, creamos aquí archivo con un nombre y muy importante que lo llamemos .py. El contenido de este código va a ser todas las líneas que tenemos anteriormente. Pulsando Shift hacia arriba vamos a seleccionar todas las celdas y finalmente Control C para pegarlas aquí. Podríamos poner el código más limpio, pero no es el objetivo de este tutorial. Ahora lo que vamos a hacer es guardar con Control S y ahora vamos a ejecutarlo en el código. Nos vamos abajo del todo. Lo primero que tengo que hacer es localizar el ejecutable de Python, que en este caso va a coincidir con lo que yo tengo aquí en Work, que está
en el mismo entorno, voy a copiarlo y lo tendría que utilizar justamente aquí para que yo ese ejecutable le pase el archivo con el que estoy trabajando ahora, que para demostraros el ejemplo le puedo dar aquí copiar path y entre comillas vamos a pegarlo. A continuación voy a eliminar los archivos para que veáis cómo el proceso se va a ejecutar de manera automática. Le damos al play y aquí nos sentamos para ver cómo se van a ir descargando los datos y generando la imagen en estas dos carpetas. Ya tenemos el primero, ya tenemos el Excel y la imagen. Todo de manera automática. Pero ahora queremos ir un paso más allá y ejecutarlo todos los días a las 2:05 de la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos el Task Scheduler, creamos una nueva tarea, vamos a llamarla A por tenerlo arriba y poner aquí OMIE en el disparador para ejecutarlo. Vamos a decirle que se ejecute de manera diaria a las 2:05, le damos al OK, ahora le decimos qué es lo que tiene que ejecutar con las acciones y nos pregunta por el script y los argumentos. En este caso el script, el ejecutable, es el Python exe que acabamos de copiar, lo colocamos aquí entre comillas, que sean dobles, y en los argumentos tenemos que pasarle el código, el archivo de código que yo quiero ejecutar. Igual lo ponemos entre comillas dobles y muy importante, para que se guarden los archivos que nos descargamos en las mismas carpetas, que comencemos en la misma carpeta donde estamos. Por tanto, voy a copiar el path clicando aquí afuera de la carpeta y se lo pasamos. Tened cuidado que a veces nos copia el archivo, tenemos que quitarlo y decirle que queremos en la carpeta donde se encuentra, que es scripts. Por tanto, le damos al OK, aquí también, y ya finalmente podremos probar esta tarea, clicamos en ella y le decimos que aunque no sean las 2:05, queremos probarla, le damos a ejecutar y para hacer la prueba vamos a eliminar los archivos que tenemos aquí ya ejecutados, le damos a Run y observemos cómo se descargan esos archivos. Puede ser que den fallos, lo podemos ver aquí en el historial, esperamos un poco y aquí observamos que ha habido un error de lanzamiento. Le podemos dar de nuevo a las propiedades, aquí en las acciones muy probablemente tengamos que editar el comando donde se ejecuta la carpeta, quitando las comillas solo en este caso. En el resto las deberíamos de dejar. Le damos al OK, aquí también, seleccionamos la tarea, ejecutamos y ya parece ser que sí se está ejecutando. Veamos cómo aparecen aquí a la izquierda los archivos, tenemos el primero, el segundo y aquí la imagen. Espero que este tutorial te haya sido útil para saber cómo automatizar procesos con el código de Python. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, así como sugerencias para otros nuevos tutoriales que crearé para ayudarte y que sepas cómo automatizar otros procesos que haces en tu día a día. Un saludo y cuídate.